Lentejas con carne molida, una receta sencilla que prepararemos en tiempo récord para un almuerzo genial. En un tazón agregamos suficiente agua caliente y luego agregamos una taza de lentejas. Las dejamos en reposo por 2 horas o el tiempo que desees. Pasado el tiempo vamos a lavar las lentejas. Yo en lo personal me gusta pelarlas un poquito para que queden espesitas. Lo que hago es que con las manos las friego de esta forma y así logro pelar algunas. Esto es completamente tema de gustos. Después las escurrimos con un colador cuidando de que solo se vayan las cascaritas. Yo uso el colador porque así se me es más fácil recogerlas y luego botarlas. Las lavo varias veces para tratar de sacar la mayor cantidad de cáscaras posible. Vamos a utilizar muy poca verdura, una ramita de cebollín o cebolla larga. Le retiramos la parte de afuera que por lo general se pone seca y ya dejamos la ramita limpia. Como voy a usar el picador manual, solo la voy a cortar en trozos medianos y luego el picador hace el resto, que es cortarla en pedacitos pequeños como la necesitamos. Le voy a colocar un trozo de cebolla morada que me quedó para no desperdiciarlo y completo con un pedazo de cebolla blanca. Las cantidades en realidad son al gusto. Solo las corto un poco y las coloco en el picador manual y simplemente jalo y listo. Este me las corta bastante bien. En la olla donde las vayamos a cocinar colocamos un poquito de aceite y apenas esté caliente agregamos la cebolla. Les ponemos un poquito de sal para suavizarlas mejor y apenas estén transparentes agregamos el tomate picado con el ajo. Yo utilicé 2 tomates y 2 ajos y las voy a cocinar en la olla express u olla a presión para que estén más rápido. Agregamos paprika, pimienta negra molida y también me gusta agregarle ajo en polvo. A pesar de que ya le coloqué del otro ajo, este también me gusta agregárselo. Es completamente opcional. Vamos a dejar cocinar por unos minutos hasta que el sofrito ya esté así cocido. Ahí agregamos la lenteja y también le vamos a agregar una papa cortada en cuadritos. La verdad a mí me encanta ponerle la papa porque me hace acordar a cómo mi mamá no las hacía. Le colocaba la papita y de verdad le quedaban deliciosas esas lentejas. Ahora le agregamos suficiente agua para que no se nos vayan a quemar. Bueno, tampoco tanta para que no nos vayan a quedar aguada, así que calcúlenle. Tapamos y cocinamos a presión por alrededor de unos 15 minutos. Pasado el tiempo, las lentejas ya están blanditas, al igual que la papa. Ahora sí revisamos el punto de sal y agregamos sal al gusto. La dejamos cocinar por unos minuticos más para que seque y espesee un poquito. Ahora seguimos con la carne. Agregamos cebollita blanca picada finamente, un poquito de sal, revolvemos y dejamos hasta que se nos coloque transparente. Después agregamos medio pimentón finamente picado. También vamos a agregar un poquito de paprika y esto vamos a dejarlo que se cocine hasta que el pimentón se suavice o mejor dicho se cocine. Agregamos la carne molida y luego la empezamos a mezclar de esta forma hasta que nos quede así bien integrada con los demás ingredientes. Le agregamos sal, pimienta negra molida y a mí en lo personal me gusta agregarle tomillo seco. Esta vez no tengo tomillo seco, así que le voy a agregar estas finas hierbas y esta ensalada campesina que es zanahoria, arvejas o chícharos y maicitos. Algo que tampoco le puede faltar a la carne molida, en mi caso, es colocarle comino molido. La verdad siento que la combinación de carne con comino es muy rica a mi gusto. Tapamos y dejamos cocinar por alrededor de 20 minutos a fuego bajo o hasta que veamos que la carne ya está cocida. Paso siguiente, servimos, le colocamos un poquito de cilantro por encima a las lentejas, colocamos un poquito de arroz, la carnecita molida y lo acompañé con una ensaladita de tomate, cilantro, cebollitas encurtida con limoncito y sal. Y ahora sí, a disfrutar este almuerzo súper rápido y genial.